estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a par de este momento y bueno, antes de iniciar con lo que va a ser la presentación que nos va a dar la editorial PPC, tengo que sobre todo recordarles a ustedes que el nuevo itinerario de la catequesis es un itinerario de iniciación para la vida cristiana. Ya venimos, ¿verdad? Desde hace 6 años venimos haciendo una preparación de los catequistas para venir dando este paso de iniciación para la vida cristiana, superando la catequesis escolarizada con la que iniciamos directamente en Texcoco. Ahora esta realidad queda superada porque de alguna manera nuestro catecismo va de acuerdo a lo que nos pide el nuevo directorio para la catequesis del 2020 y lo que nos pide precisamente la Dimensión Nacional de la Catequesis en México. Ahora, esta realidad que yo directamente les comento no viene directamente desde hace 6 años. Si ustedes han tenido en sus manos el documento de Aparecida, que es del 2007, ya desde el 2007 el documento de Aparecida nos viene mostrando sobre todo los elementos de cómo hacer precisamente que la vida precisamente del cristiano tenga primeramente iniciación cristiana. Estos elementos que nosotros hoy proponemos en lo que viene siendo este itinerario de catequesis es directamente lo que ya se nos dijo hace prácticamente, ¿verdad? Si nosotros hacemos cuenta de lo que viene siendo el 2007 a nuestra fecha, pues ya son varios años, varios años. Y fíjate, nosotros apenas después del 2007 a estas fechas, 2025, estamos dando ese paso de hacer ya una iniciación cristiana para lo que viene siendo la parte de lo que es la catequesis infantil. Ahora, tengo que decirte lo siguiente. Si nosotros hemos tenido, insisto, también en nuestras manos el directorio para la catequesis, el directorio para la catequesis retoma mucho lo que viene a ser el directorio general de la catequesis de 1997. Y en este directorio directamente se nos habla ya directamente de que la catequesis tiene que ser superada precisamente de la etapa escolarizada. ¿Por qué? Porque la catequesis no debe ser a manera de escuela, sino debe ser ahora directamente como los inicios de la iglesia. ¿Cómo fue los inicios de la iglesia? Los inicios de la iglesia directamente fueron, primeramente, dando a conocer la experiencia de la fe. Esa realidad es la que precisamente es una iniciación cristiana. Por eso aquí yo tomo una referencia muy importante de lo que nos dice Tertuliano, ¿verdad? Uno de los padres de la iglesia, sobre todo del año 300, es Tertuliano. Y Tertuliano puso muy en claro de que no, ¿verdad? Los cristianos no nacen, se hacen. Y esa realidad de que los cristianos no nacen es porque debemos entender claramente que directamente cuando nosotros nacemos, pues no tenemos conocimientos, no tenemos elementos suficientes para decir, esto va a ser mi profesión de fe. ¿Dónde nace la fe? ¿Dónde se orienta la fe? Si nosotros lo vemos desde un principio particular, la fe comienza en la familia cristiana, donde el papá, la mamá y los demás miembros de la familia van propiciando que la fe vaya despertando y posteriormente va durando hasta hacerse verdaderamente un ejercicio de vida en la comunidad de los cristianos. Pero hoy esa realidad que directamente, pues vamos, se dio antiguamente, pues ha venido mermando. ¿Por qué? Porque directamente, si nosotros lo vemos por la situación de la historia, esa realidad concretamente, pues se ha desaparecido por muchas situaciones, porque directamente, pues los padres de familia,
perdieron pues ese signo de ser los primeros iniciadores de la fe. Y concretamente, por no ser los padres de familia los iniciadores de la fe, ¿a quién le encomendaron directamente iniciar la fe? Pues directamente pues a los catequistas. Por eso el catequista a veces viene supliendo lo que les toca a los padres de familia. Y en esta realidad, por tanto, a nosotros hoy nos toca superar esta parte porque directamente también los padres de familia tienen que ser primeramente los interlocutores que asuman, ¿verdad?, la formación cristiana con sus hijos para que padres e hijos vayan directamente en sintonía. Pero fíjate, aquí hay una cosa muy importante. Si nosotros decimos que los papás están formados, no es una gran verdad. Tenemos papás con carencias, limitaciones, y que también a ellos se les tiene que ofrecer, se les tiene que despertar, se les tiene que madurar la fe y se les tiene que recordar que que la vida de su fe se vive en comunidad. Por eso, desde estas realidades, vamos nosotros a entender qué es la iniciación cristiana. ¿Qué es la iniciación cristiana? Porque, insisto, no podemos nosotros inmediatamente meternos a lo que es el itinerario de la catequesis sin antes entender por qué se habla de una iniciación cristiana. Por eso te pongo todos estos detalles. Esas realidades, insisto, busquen quienes tengan el documento de Aparecida 2007, ya en el capítulo 6 del documento de Aparecida, nos habla de la formación del cristiano para América Latina. Y concretamente en los numerales del capítulo 6 nos pone muy en claro que la formación de lo que viene siendo la formación de la catequesis para todo cristiano en cualquier edad de la vida y en el arco de la vida del niño hasta el abuelo debe ser iniciación cristiana. Ojo con eso. Y nosotros, bueno, viviendo esa parte de lo que nos pide el documento latinoamericano, viviendo hoy esa parte de lo que nos pide el documento del Directorio General para la Catequesis y viviendo esa parte de lo que nos pide el Directorio para la Catequesis 2020 y más lo que nos pide sobre todo el documento, ¿verdad? Ese documento que sacó precisamente el Papa Francisco cuando él, ¿verdad?, dio a conocer la institución del ministerio del catequista. En esa parte, ahí es donde también el Papa pone bien claro que el catequista de nuestro tiempo debe ser un iniciador para la vida cristiana. Entonces, todos estos elementos, pues ténganlos presentes porque van a haber cosas que si ustedes a lo mejor no se han formado en el curso de verano o si en algún momento hay carencias o no entendemos esto, pues yo te estoy dando ahorita las referencias para que ahí vayas a buscar y por lo menos sepas por dónde va toda esta tirada. Sí, se los pongo muy en claro. Y bien, quiero compartir con ustedes pantalla para poder precisamente dar, ¿verdad?, dar paso a este momento de lo que hemos venido hablando. Y bueno, lo primero que tenemos que decir aquí es lo siguiente. Cuando hablamos de iniciación a la vida cristiana, hablamos directamente de un proceso de crecimiento y de transformación en la fe en quienes, en las personas. Nosotros, para poder hacer una iniciación a la vida cristiana, lo tenemos que hacer en el niño, en el adolescente, en el joven, en la familia, hasta en los abuelos. ¿Por qué tenemos que hacer este proceso de crecimiento y transformación en la fe? Porque no todos directamente están formados, ¿verdad?, en su fe. No todos han madurado en su fe, incluso algunos han recibido, vamos, los sacramentos de la iniciación cristiana, pero directamente no han despertado en su fe. Y eso es lo peor del caso, que hoy la iglesia se ha dado cuenta de que uno de los grandes problemas que se tienen en el momento actual es de que la iglesia ha vivido solamente la experiencia de sacramentalizar con los sacramentos de iniciación cristiana, sobre todo, ¿verdad? Bautismo, comunión y confirmación.
Pero hay una cosa muy importante en todo esto. No se ha dado desde lo que es la formación para los sacramentos una presencia de vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque las personas vienen a pedir el sacramento, vienen a solicitar el sacramento a la parroquia, se les da la formación, pero después de que reciben el sacramento, desaparecen. Y en esas realidades nos vamos a dar cuenta que no todos directamente buscan la vida cristiana para ser comunidad. Por eso, el Papa Francisco, en el Directorio para la Catequesis 2020, insiste que es necesario que tengamos a entender que la catequesis tiene una finalidad concreta. ¿Cuál es la finalidad de la catequesis? Formar a las personas para quedarse en la comunidad. Ojo con esto. Por eso, desde esta realidad, nosotros tenemos que entender que la iniciación a la vida cristiana es ¿verdad? Directamente un proceso de iniciar a las personas para que vivan su vida cristiana en comunidad. Pero también la iniciación para la vida cristiana es un proceso de crecimiento y de transformación de las personas para que su fe despierte, madure y tenga a seguirse dando en la comunidad de los cristianos, que es precisamente la iglesia. Esta realidad, hermanos catequistas, sí tenemos que nosotros considerarla, porque si nosotros nos quedamos solamente, ¿verdad? Solamente diciendo, es que en mi parroquia solamente sacamos para que la gente reciba un sacramento y no importa que ya no regresen, pues estamos mal, porque el día que se acaben los viejitos de tu parroquia va a desaparecer, porque no va a tener gente que le ofrezca verdaderamente vitalidad. Por eso, la iniciación cristiana tiene también ese elemento, que directamente formando a las personas se formen para que en su vida cristiana se ejerza en comunidad y haya una variedad, sobre todo de testigos, de discípulos del Señor, de misioneros en las comunidades parroquiales. Pero si nosotros no entendemos esto, entonces cada quien dará cuentas de lo que le toca. Ahora bien, hay una cosa muy importante que también nosotros debemos considerar desde lo que es el proceso de la iniciación cristiana. El proceso de la iniciación cristiana es un proceso primeramente vital. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se ofrece en Cristo Jesús. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Para poder hablar de vida cristiana tenemos que tener la centralidad en Jesucristo, Hijo de Dios. Y por eso el catequista debe estar directamente, como se suele decirse, ¿verdad? Emparentado con Jesucristo, para que pueda dar razón de su vida y lo pueda hacer precisamente desde su propio testimonio. Por eso los catequistas tienen que ser los primeros que conozcan a Jesucristo, tienen que ser los primeros que conozcan su doctrina y tienen que ser los testigos de su resurrección, dando a conocer su doctrina de una manera auténtica, pero siempre con vida, es decir, alegría. Ese es uno de los principios importantes. Ahora bien, mira, vamos a un punto relevante. Permítanme tantito. La iniciación cristiana, ¿verdad? O la iniciación para la vida cristiana, pues mira, primeramente es un proceso que busca acompañar a las personas en su camino de fe y compromiso con Jesucristo. Te lo explico de esta manera. La iniciación cristiana siempre va a ser un inicio en Cristo, ¿sí? Pero iniciar la vida en Cristo exige primeramente que las personas que quieran las acompañen quienes ya conocieron a Cristo, quienes ya experimentaron en su vida a Cristo, quienes pueden decir como Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien está en mí. Esa es una de las cosas que son muy importantes. Entonces, en esta realidad, por eso yo les pido a ustedes que tengan muy en claro que precisamente para poder iniciar este camino de fe,
Lo tenemos que hacer con Jesucristo, pero lo tenemos que hacer a partir de que yo haya sido el primero que lo haya reconocido, el primero que haya sabido quién es Jesucristo, qué es su mensaje dentro del anuncio del reino de Dios y directamente con él tenga a hacer un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es que yo me vuelva cooperador de anunciar con él el reino de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con mi vida, con mis palabras, con mi manera de ser, pero sobre todo lo voy a hacer con el signo particular, ¿sí? Con el signo particular de lo que viene a ser, yo lo voy a decir así, ¿verdad? De lo que viene a ser nuestra propia vida. Por eso la iniciación cristiana como proceso es precisamente llegar a la talla de Cristo, alcanzar la talla de Cristo, ser otro Cristo en él. Permítanme un momento, por favor. Está ahí un mensaje ahí. Perdón, es que me estaban hablando. Sí, entonces, esa es la talla que precisamente debemos dar con Jesucristo. Ahora bien, hay una cosa que nosotros debemos considerar. Primeramente, ¿qué es sí, la iniciación cristiana? Pues primeramente es un proceso que busca que las personas, óigalo, conozcan y sigan a Cristo y se integren a la comunidad cristiana. Pero para que estas personas puedan buscar, conocer, seguir e integrarse a la comunidad cristiana, hay puntos claves. Conocer a Jesucristo, no como una bibliografía, sino conocer a Cristo en sus evangelios, conocer a Cristo en su vida, conocer a Cristo en la oración, conocer a Cristo entre los hermanos y conocer a Cristo precisamente como Salvador y Redentor de la vida, que es en la cual nosotros como catequistas debemos estar impregnados. Pero hay otra cosa. Para poder seguir a Jesucristo, tenemos que aprender a ser discípulos. No se puede, ¿verdad?, llegar a Jesucristo solamente por una palabra. Tenemos que aprender a ser discípulos y para poder ser discípulos en el Señor, tenemos que conocer su mensaje, tenemos que conocer su evangelio, tenemos que conocer su propuesta de vida y tenemos que conocerlo directamente a Él como hombre verdadero y Dios verdadero. Ahora, por otro lado, para poderse integrar en la comunidad cristiana, ¿cómo se hace esta integración? La integración en la vida cristiana no se hace porque le vas a decir, ahora que ya hiciste tu primera comunión, tienes que regresar a misa. No. Para poderse integrar a la comunidad cristiana, el catequista tiene que ser primeramente un promotor donde directamente como catequista va a enseñar qué es lo que ofrece la iglesia para la vida de los hermanos. Va a ofrecer caminos de misión. Fíjate, el catequista tiene que saber qué es lo que tiene cada parroquia. Ah, que está el grupo de los jóvenes. Ah, que está el grupo de los ministros. Ah, que está el grupo de las misiones. Que está el grupo en su momento de formación todavía más para poder precisamente aprender todo, ¿verdad? Lo que viene haciendo nuestra fe en escuela de pastoral, en liturgia, en lo que quieran. Pero a veces nosotros solamente les decimos a las personas que están con nosotros que regresen, pero no les damos opciones. Por eso la iniciación a la vida cristiana es un proceso, sí, donde las personas tienen que conocer, tienen que seguir, pero tienen que integrarse y el catequista tiene que mostrar todos estos elementos para que verdaderamente la iniciación cristiana madure. Ahora, en este apartado, la iniciación para la vida cristiana en sí, ¿qué es? No es otra cosa más que un catecumenado moderno. Sí, es un catecumenado moderno. La iniciación cristiana que hoy nos pide precisamente el documento de Aparecida, que hoy nos pide el directorio para la catequesis, que hoy nos pide incluso, sobre todo, la formación del catequista para nuestro tiempo, es un catecumenado moderno que comienza por un precatecumenado
que después le sigue un catecumenado y posteriormente al catecumenado hay una iluminación y purificación para prepararse a los sacramentos y después de que se han dado los sacramentos, viene una etapa mistagógica a donde a las personas que han recibido sus sacramentos se les va a ofrecer por dónde ubicar su vida cristiana en la comunidad. Y claro, aparte de que se les va a ubicar, también se les va a enseñar que los sacramentos que han recibido, los sacramentos que ellos han tenido a recibir y que ellos han conocido, les exigen que su vida sea en Cristo. Realidades que nosotros no tenemos que desafar ni tampoco tenemos que anular. Por eso el procedimiento de este catecumenado moderno es lo que de alguna manera tenemos que hacer y lo vamos a ir desglosando. ¿Qué es el precatecumenado? El precatecumenado pues no es otra cosa más que una etapa de evangelización. Y es una etapa prácticamente inicial para la vida cristiana porque con la evangelización del testimonio, con la evangelización del anuncio de la fe, con el querigma que se hace precisamente en esta primera etapa, al despertar la fe, se busca primeramente que haya el interés o la curiosidad por la fe cristiana. Hoy precisamente estamos celebrando a los niños tlaxcaltecas, a Juan, a Cristóbal, ¿sí? Y a Antonio. Estos niños directamente, vamos, fueron formados por los frailes, pero ellos después, estos niños, quisieron participar de la formación que en su momento les ofrecían precisamente los franciscanos a los de su pueblo. Y por eso ellos en su ardor, en su celo de fe, buscaron llevar a más personas a lo que se daba precisamente de la evangelización de aquellas tierras que en su momento eran conquistadas. Pero fíjate, hay una cosa muy importante en esto. ¿Qué buscaban estos niños tlaxcaltecas? Despertar la fe. Lamentablemente, murieron, ¿verdad? Por situaciones precisamente de martirio, porque no todos estaban de acuerdo. Pero ¿qué fue lo que les impactó a estos niños para anunciar el Evangelio de Cristo? Lo que les predicaban, lo que les anunciaban los frailes y lo que vivían. Por eso se despierta la fe, se despierta el interés, se despierta la curiosidad para precisamente entender lo que es la fe cristiana. Y aquí, ¿cuáles son los puntos claves? Hay que presentar el mensaje de Jesucristo. Es un mensaje de Jesucristo. Aquí en esta parte del precatecumenado de evangelización no es doctrina, no es catequesis, solamente la presentación de un mensaje donde se le dice a la persona, Dios te ama, Dios te perdona, Dios te invita a ser parte de su salvación por medio de Jesucristo. Ahí es donde se les presenta esta parte y entonces, una vez que se les ha presentado este mensaje, se hace, ¿verdad? Un momento de acogida y de escucha a estas personas para que sigan despertando su fe y puedan dar paso a lo que es directamente, ¿sí? A lo que es directamente una conversión inicial. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando se ha presentado el mensaje de la fe y hay el interés, entonces viene el ambiente de acogida y de escucha para que entonces se empiecen a reunir las personas y sigan despertando su fe para que se despierte la conversión inicial. Fíjate, esto es muy importante. Por eso no se puede iniciar con la catequesis sin antes despertar la fe y esto es con un catecumenado y una evangelización. Una vez que se ha despertado la fe, entonces ahora ya viene el momento del catecumenado o lo que nosotros llamamos catequesis. ¿Y qué es esta etapa? Es la etapa donde las personas se comprometen a seguir a Jesucristo y se inician en la vida cristiana. Es decir, comienzan a conocer, comienzan a saber de la doctrina, comienzan a saber qué son los sacramentos, comienzan a saber qué es la vida de la iglesia, comienzan a saber la moral de la iglesia, comienzan a saber la Sagrada Escritura, porque aquí en esta etapa de catequesis es donde ya directamente comienza a madurar la fe.
¿Cuáles son los puntos claves en esta parte del catecumenado? La formación y la educación de la fe de manera doctrinal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde nosotros vamos a ocupar el magisterio de la iglesia, vamos a ocupar lo que viene siendo las Sagradas Escrituras y vamos a ocupar sobre todo lo que es la tradición de la iglesia para formar a las personas. Y las vamos a formar directamente para que conozcan todo lo que es la doctrina de la fe. Y hay una cosa en esto, la iniciación en la vida cristiana para hacerse, ¿verdad? Fe, tiene que hacerse creída, vivida, orada y celebrada. Y aquí es precisamente en la catequesis a donde al interlocutor, sea niño, sea adulto, sea joven, sea adolescente, se le tiene que enseñar a vivir su fe de manera creída, es decir, conocerla. Se le tiene que enseñar a que esta fe la viva. ¿Dónde la va a vivir? En la comunidad. ¿Dónde la va a orar? En la comunidad de los cristianos. ¿Y dónde la tiene que celebrar? Pues en la Eucaristía. Por eso la catequesis directamente ofrece este elemento para que precisamente nuestros interlocutores o nuestros catequizandos verdaderamente vayan formados integralmente en su formación de fe. A veces, y hago un paréntesis, a veces nos toca a nosotros y sobre todo ubicar a niños que no saben orar, a niños que directamente no saben vivir la fe. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor solamente les ofrecimos una catequesis doctrinal donde se aprendieron tal vez cosas de memoria o donde tal vez solamente le dijimos, ustedes contesten y no se preocupen, pero no dimos todo lo esencial. Por eso, aquí precisamente en esta parte del catecumenado, la catequesis, el catequista tiene que mostrar su fe desde lo que él sabe hacer, creer, vivir, orar y celebrar. Porque si nosotros no somos capaces de dar esto, entonces no estamos dando catequesis. Ahora, posteriormente vendrá el tiempo de la purificación, o mejor dicho, la iluminación y purificación, que es la etapa donde las personas se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, sea bautismo, comunión o confirmación. Pero fíjate, estos tiempos de iluminación y purificación se van a preparar primeramente con retiros, se van a preparar con momentos intensos de formación espiritual para entender qué es lo que significa cada uno de los sacramentos desde el punto mistérico. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si nosotros no sabemos explicar cuál es el misterio de la comunión, cuál es el misterio de la confirmación, cuál es el misterio del bautismo. Si nosotros no sabemos explicarlo, pues las personas directamente no van a entender qué están recibiendo. Por eso, para poder explicar esos elementos, necesitamos iluminar. Ya desde aquí se comienza a iluminar a las personas para enseñarles a entender que cada uno de los sacramentos tienen un elemento particular. El bautismo nos hace ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, miembros de la iglesia. Por la confirmación, somos soldados de Cristo porque somos fortalecidos en el Espíritu Santo y somos precisamente alimentados por la Eucaristía para precisamente con el alimento de Cristo alcanzar la vida eterna. Hay que explicar el misterio, pero todo esto hay que explicarlo en la parte de la iluminación. Y antes de que las personas reciban sus sacramentos, hay que purificarlos. Por eso el tiempo de la reconciliación, el tiempo de la penitencia, por eso el tiempo donde directamente a las personas que van a recibir un sacramento se les hace tomar conciencia de que la vida de Dios es estado de gracia, no de desgracia por el pecado, sino gracia en Dios. Por eso el punto clave es la preparación, sí, para los sacramentos de iniciación cristiana con los elementos de la reflexión y la oración, pero de una manera intensa.
Eso es lo que a ti y a mí nos corresponde en esta parte. Y ahora, viene posteriormente la última parte. Una vez que se han recibido los sacramentos, sea bautismo, confirmación o comunión, viene el tiempo de la mistagogía, que es la etapa final, sí, de la iniciación cristiana que busca profundizar la fe y la experiencia de los sacramentos de la iniciación. ¿Dónde se viven los sacramentos? No se viven de manera particular, individual. ¿Dónde se viven los sacramentos? En la comunidad y por tanto, si todo sacramento nos exige estar en comunidad, la comunidad inmediata es la parroquia, donde yo puedo profundizar mi fe en algún otro movimiento que me ayude a profundizar esa fe o me ayude a vivir la experiencia de los sacramentos ofreciendo un servicio, una misión en la comunidad parroquial. Ojo con esto. Y hay otra cosa. A veces nosotros, después del sacramento, los dejamos. Después del sacramento, decimos, hasta aquí acabé. Y no. Los sacramentos, directamente después de que se han recibido, se tienen que seguir acompañando. Y el catequista tiene que ser un mistagogo para presentarle precisamente al que ha recibido el sacramento lo que todavía le toca recorrer para asumir el compromiso de la vida cristiana. Por eso, los puntos claves aquí de la mistagogía es seguir profundizando en la fe. La fe no se quedó con lo que yo ya recibí en la catequesis. La fe se profundiza todavía. ¿Dónde? En la comunidad cristiana. Y por lo menos, si el cristiano no se quiere adherir a un grupo, por lo menos la profundización de la fe seguirá haciéndose en la Eucaristía Dominical, donde el catequista ofrece una catequesis que nosotros llamamos homilía para seguir perseverando y creciendo en la fe. Fíjate. Y la experiencia de los sacramentos, como te lo dije. ¿Cuál es la experiencia de los sacramentos? Que el catequista sepa indicar al interlocutor que recibiendo un sacramento lo tiene que vivir en comunidad. Ojo con esto. Entonces, estos cuatro elementos que hemos visto, precatecumenado, catecumenado, iluminación, purificación y mistagogía, son un catecumenado que hoy se retoman en la iniciación cristiana y que se retoman precisamente para fortalecer la catequesis, pero también para ayudar al interlocutor a madurar más ampliamente su fe. Pero hay una cosa muy importante de todo esto. ¿Qué se busca con todos estos elementos? Que la iniciación cristiana realmente se vea en las personas, que realmente se sientan personas de iglesia y que no solamente vengan por el sacramento y después huyan. Ahora, en este apartado, la diferencia entre iniciación para la vida cristiana y otros procesos. Mira, la iniciación para la vida cristiana se diferencia, ¿verdad?, de otros procesos en que busca una transformación profunda en la persona y la integración en la comunidad cristiana. Ojo con esto. La iniciación cristiana tiene este elemento particular. Busca la transformación profunda de la persona, es decir, hacerse de verdad cristiano, ponerse la camiseta de Cristo y asumir la vida de Cristo, incluso hasta dar la vida por los demás. Esto es precisamente la iniciación cristiana, pero lo más valioso de todo esto es que esa persona que asume la vida de Cristo se quede en la comunidad. ¿De qué nos serviría, por ahí dijera un padre, sí, un sacerdote de nuestra diócesis, que en su momento quiere regresar, ¿verdad? Es, ¿verdad?, al catecismo de la carita, porque dice que es lo mejor para lo que tiene la iglesia. A ver, padre, con enseñarles una doctrina repetitiva, con enseñarles una doctrina memorizada, ¿crees que realmente las personas se transformen? ¿Crees que realmente las personas se integren a la fe? No lo van a hacer. Por eso es tan importante nosotros catequistas que entendamos que este proceso de iniciación para la vida cristiana es un proceso
que directamente se diferencia de los otros procesos. ¿Por qué? Porque ya nosotros buscamos transformar la mente, el corazón y las manos de la persona. Y fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando se busca transformar la mente, es porque le estamos dando a la persona más verdades. Le estamos ofreciendo en el corazón más bienes y le estamos diciendo la verdad y el bien que ya tienes en tu vida, ahora que tus manos lo generen en acciones. Por eso, esa transformación profunda es la que hace que realmente el hombre deje ese hombre viejo y se transforme en un hombre nuevo, que es la parte que nosotros estamos llamados a mostrar. Por eso, la iniciación cristiana, a diferencia de otros procesos, busca concretamente una integridad. Busca que todos verdaderamente los que asuman la iniciación para la vida cristiana aprendan a iniciarse en Cristo, a vivir con Cristo, a hacer vida de Cristo. Y no solamente lo conozcan de manera teórica o memorística. Y lo más importante, que se integren a la comunidad, que es la clave precisamente de todo esto. Ahora, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la iniciación para la vida cristiana, pues es un proceso que busca acompañar a las personas en su camino de fe y un compromiso con Jesucristo. Fíjate, ¿por qué es un camino con las personas? Porque aquí es donde se les enseña a ser otro Cristo. Y la otra parte es un compromiso con Jesucristo. Cristo quiere ver que los que se formen en su doctrina, en su manera de vivir y de hacer, sean otro Cristo vivo con él. Y el compromiso es, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien está en mí. Entonces, hermanos catequistas, con este elemento, ¿verdad? Con este elemento que estamos proponiendo, váyanse dando cuenta por dónde nosotros vamos a iniciar directamente el itinerario de la catequesis que se presenta. Incluso, permítanme, por favor, si ustedes, ¿verdad? Si ustedes ya tienen el nuevo itinerario, ¿sí? Este nuevo itinerario que tenemos va precisamente en ese orden de lo que hemos explicado, de lo que viene siendo la iniciación cristiana, porque tiene el objetivo, primeramente, de despertar la fe, de madurar la fe, acompañar la fe, precisamente en la comunidad. Y esta realidad, por tanto, nos debe llevar primeramente a considerar que ya no es un catecismo escolarizado. Por eso, en la parte de arriba, si en esta parte de arriba, lo dice itinerario formativo de iniciación a la vida cristiana de niños. Porque el catequista aquí directamente, con este itinerario, tiene que desarrollar la catequesis ahora de una manera particular, su experiencia de vida cristiana. Aquí ustedes dirán, ¿y dónde está la guía? Pues la guía catequista, tú eres el guía prácticamente. Aquí no te vamos a dar la guía porque el catequista que ha conocido la fe, que ha conocido qué es la iniciación cristiana, que ha conocido todo el balance de lo que es la formación de vida cristiana, ahora lo tendrá que dar a conocer desde su propia experiencia vital. Entonces, por eso lo hemos dicho y se puso desde un principio. ¿Qué es la iniciación cristiana? Un proceso de acompañamiento. Fíjate, aquí no estamos diciendo un proceso de adoctrinamiento, acompañamiento, porque el catequista, como maestro, mistagogo, pedagogo, tiene que ser precisamente el que vaya dando los pasos para que la persona esté madurando en su fe y pueda injertarse a la comunidad. Entonces, estas realidades tan oportunas que hoy nosotros presentamos van a ser directamente, pues vamos, trabajo, y yo se los digo desde esta manera, todo lo que se ha venido dando desde los cursos de verano, ahora se tendrán que reflejar ya en este nuevo itinerario.
Algunos me han dicho, ¿verdad? Catequistas y sacerdotes. ¿Y es que eso para qué va a servir? Pues mira, yo te lo digo, yo se los dije a sus párrocos, pues les va a servir para que la catequesis que ellos hagan sea precisamente una catequesis de iniciación cristiana. Ya no es catequesis escolarizada, sino de iniciación cristiana, porque la catequesis es un proceso de acompañamiento, es un proceso donde incluso la evaluación, ojo, la evaluación para los catequizados ya no es hacerles un examen, ya no es hacerles directamente, vamos, ¿verdad? Concretamente, ¿verdad? Se los voy a decir así, ¿verdad? De la situación, ¿verdad? De que, a ver, cuántas cosas en su momento, ¿verdad? Tienes como acierto. No, directamente para saber si la persona se está convirtiendo es su propia conversión. Y por eso el catequista tiene que tener el ojo clínico para saber qué criatura, qué persona, qué adulto realmente ha buscado convertir, transformar su vida a Jesucristo, porque esa es la mejor evaluación. ¿De qué nos serviría, verá, hacer un examen donde el niño sacó 10, 9, 8, lo que ustedes quieran, pero nunca se ve transformada su vida? Por eso el catequista es el guía que alumbra. Y aquí se cumple que Jesús nos pone muy bien claro, sobre todo cuando Él nos dice, ¿verdad? Sean la luz del mundo y la sal de la tierra. En estas dos expresiones que Jesús nos pone, pone muy en claro dónde está nuestro quehacer ahora con las personas. Pues bien, estos elementos que pues yo les presento y que son precisamente el inicio de este apartado, pues hay que tomarlos en cuenta porque ahora lo que viene enseguida y que nos va a presentar Oscar por parte de la editorial PPC, vamos, tiene los elementos que les hemos explicado. Quisimos hacer este balance, pero vuelvo a repetírselos, con el elemento de entender que nuestro catecismo, ¿verdad? O nuestro itinerario de catequesis, mejor dicho, no, el catecismo es cuando vamos a adoctrinar. Nuestro itinerario de catequesis es precisamente para ayudar a despertar la fe, madurar la fe y llevarla a estar en la comunidad. Pues bien, yo con este elemento de participación, pues bueno, viene siendo la parte que me corresponde. Pues bien, doy paso para que ahora Oscar, por parte de PPC, dé la continuidad. Adelante, Oscar. Hola, buenas noches. Muchas gracias, eh, padre Valentín, por esta introducción. Pues miren, si les parece, antes de iniciar, vamos a los que usen, vamos a tomar unos 2 minutitos, ¿no? 2 minutitos al menos si quieren estirarse un poco, ir a al sanitario, ver si hay algún pendiente en casa rapidito, ¿no? Entonces vamos a tomar unos 2, 3 minutitos y nos vemos aquí. Son 7:56, según mi reloj. Si les parece, nos vemos a las 8 en puntito, ¿no? O sea, en unos 4 minutitos, digo, por si quieren ir alguna cuestión. Mientras estamos haciendo la grabación también de esto, que después les podrán enviar, voy a pausar un ratito la grabación y nos vemos aquí en un rato más. Pues vamos a continuar en este ratito para terminar un poquito antes de las 9 y ya continuamos el viernes y también para ver si hay alguna cuestión o hay avisos parroquiales. Muy bien. Les voy a compartir la pantalla una vez más. Muy bien, creo que ahí está, ¿verdad? Ahí se ve. Si alguien me hace un like o alguna señal, pues creo que sí, ¿verdad? Bueno, muy bien, Sí, ya se ve. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas noches a todas, a todos una vez más, queridos catequistas. Pues de parte de la editorial PPC reciban un saludo, como siempre, y agradeciendo a Dios por permitirnos continuar colaborando con la Iglesia Diocesana. Yo soy Oscar Hernández, mi labor en la editorial es la coordinación de los proyectos de catequesis, la coordinación editorial de los proyectos de catequesis, en colaboración con mis compañeros, los demás coordinadores editoriales y el gerente. Coordinamos proyectos editoriales
en España, Argentina, Colombia y por supuesto México, ¿no? Entonces mi labor pues aquí en México es estar siempre de la mano de las diócesis, los autores, etcétera, y también, claro, estar de la mano de los catequistas en los momentos de capacitación. Yo estoy aquí y los saludo desde la hermana, y no tan vecina, pero sí hermana diócesis de Xochimilco, que es en donde yo me ubico, ¿no? Donde tienen su casa, donde estoy habitando, ¿no? Bueno. Pues vamos a hablar un poco sobre esto. Hoy es un poco la parte teórica, queridos hermanos catequistas, pero es importante en esta parte. El padre Valentín ya nos habló en torno a lo que es la iniciación a la vida cristiana. Y es importante retomarlo porque este es como lo dice aquí en la diapositiva y él nos ha resaltado varias veces, lo que se pretende es un itinerario formativo a la vida cristiana, en este caso con los niños, ¿no? En la etapa infantil. No porque sea privativo de ellos, sino porque es en la que nos está ocupando en este momento. Y sin embargo, queridos catequistas, pues tenemos que saber que esto que hoy tienen en sus manos muchos o que tendrán en sus manos en estos días siguientes, no es solamente una idea que de repente llegó, ¿no? No es solamente como, ay, se nos ocurrió elaborar el subsidio y ya, ¿no? Sino que realmente es un proceso y es la intención de hoy, que dentro de la vida de la iglesia forma parte y lo podemos ubicar dentro de esto que ya nos habló el padre Valentín, ¿no? La iniciación a la vida cristiana. Dentro de la catequesis, que es lo que hablaremos ahorita, que les hablo ahorita en esta primera parte, en este ratito que estaremos, forma parte también dentro de la gran historia de la catequesis y de los procesos, porque aunque pareciera que es como, hay un libro más que surge, un subsidio más que surge, no, es parte de algo más grande que es los itinerarios formativos, que es a la vida cristiana en general. Después, dentro de lo que nos ofrece la catequesis a nivel universal y a una experiencia en una iglesia local como es Teotihuacán, y también como iglesia particular, como diócesis, este es el fruto de un caminar. Entonces, no lo veamos como algo aislado, como una ocurrencia, como algo que de repente ahí apareció, sino como esto grande que nos enseña la historia de la salvación y la historia de la catequesis en la iglesia, que son las distintas etapas en las que el Espíritu sopla y permite experiencias, permite frutos, permite logros que se pueden ofrecer no solo a una porción de una parroquia, no solo a nosotros como catequistas, sino también a la iglesia y a la iglesia universal, porque todo proceso que se ofrece desde una comunidad hacia la comunidad misma y hacia afuera, es una gran experiencia para la Iglesia Universal. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo entender, y digo, ya el padre Valentín habló sobre la iniciación a la vida cristiana, y verán que el viernes vamos a retomar mucho de esto, ¿no? Y ahorita que lo que quiero hablarles es sobre lo que es la relación entre el contenido en la catequesis y el método en la catequesis. Pero bueno, antes de ello, les quiero hablar muy rápidamente de nosotros porque, bueno, PPC, pues sí suena bonito, pues quién sabe quiénes serán. Digo, yo hablo muy, muy rápido con ustedes, ¿no? PPC es una editorial católica, ¿no? Como somos una editorial católica que nace a la luz del Concilio Vaticano II, ¿no? En el 62 al 65, para dar a difundir grandemente lo que era la novedad del concilio. Este ayornamiento, como llamó el Papa San Juan XXIII al Concilio Vaticano II, actualizarnos, pues se dio en el concilio por obra y gracia del Espíritu Santo, que le dio la inspiración y le dio la fortaleza y la vida necesaria a San Juan XXIII y después a sus sucesores para tratar de hacer vida esta gran inspiración del Espíritu, pero tenía que empezarse a difundir y es cuando surge la editorial PPC. PPC significa Promoción Popular Católica, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y nosotros con las diócesis hablamos en tres sentidos.
nos gusta resumir nuestra labor en 3 palabras: servicio a la iglesia y a las diócesis, a las congregaciones, a los movimientos, colaboración, porque no somos los dueños de un proyecto, sino colaboramos con los proyectos que ya existen, y tenemos un compromiso con las diócesis que, como les decía, va desde estar cerca de ustedes, acompañarlos en la cuestión administrativa, en la cuestión pastoral, en la cuestión de elaboración, en la cuestión de edición. Entonces, eso es lo que somos nosotros, de tal manera que ahora este servicio, esta colaboración y este compromiso, Dios nos ha permitido tenerlo de la mano de la diócesis de Teotihuacán y con ustedes como catequistas de Teotihuacán. Entonces, cuando vean este loguito, cuando vean esto, pues eso es lo que somos. Somos una editorial que estamos al servicio de ustedes, un grupo de profesionales, eh, laicos, creyentes, que estamos con ustedes, ¿no? Trabajando y queriendo colaborar, y que también tenemos el caminar del día a día de la pastoral en nuestras comunidades, en nuestras propias diócesis. Muy bien. Vamos ahora sí ya, después de este breve presentación de la editorial, vamos a hablar, les decía en esta primera parte, en el día de hoy, de la metodología en la catequesis. La metodología y el contenido en la catequesis. Vamos a hablar de ambas cosas, porque los subsidios que ustedes tienen en sus manos o que van a tener, tiene un método, presenta un método, pretende llegar a algo con ese método. Pero hay que entender el porqué de elegir un método o el por qué elaborar elementos en la catequesis. Entonces vamos a ver esto desde lo que nos dice el directorio para la catequesis. Si después lo quieren profundizar, consultar, eh, confrontar o enriquecer, puede ser ahí desde los números 194 al número 223 del directorio para la catequesis. Le dicen el directorio más actual, siempre decimos el nuevo directorio, no, pues ya ni está nuevo, fue del 2020, ya más bien es el actual directorio de la catequesis, ¿no? Bueno, cuando hablamos aquí, queridos catequistas, tenemos que entender la relación entre contenido y método. Esta relación entre el contenido de la catequesis y el método de la catequesis nos tiene que quedar bien claros como catequistas, en general para lo que hacemos en el día con día, pero también cuando hablamos de un proceso en específico o de unos subsidios para el proceso. Porque eso lo tenemos que tener claro, queridos hermanos. Los subsidios son para el proceso. No es que los subsidios hagan el proceso o que el proceso sean los subsidios. Los subsidios son para el proceso, por lo tanto tenemos que entender que está de fondo. Entonces, cuando hablamos de relación contenido-método, tenemos que tener cuenta y tenemos que tener claro que el método de la catequesis está inspirado en el misterio de la encarnación. ¿Cuál es ese misterio de la encarnación? Y con eso está, cuando te preguntan cuál es la relación del método. Ah, bueno, pues acuérdate, y ahorita que estamos ya cercanos, bueno, más cercanos cada vez más a esa época de la Anunciación, ese momento de la Anunciación y el misterio de la encarnación nos resumen de una manera bíblico-catequética este gran concepto del método en la catequesis. Cuando Dios se transforma, cuando Dios, perdón, no, Dios no se transforma, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios transforma la vida de una persona, porque esa persona da un sí. En este caso, hablando de la Virgen María, ¿no? Dios se manifiesta, Dios se expresa, la Virgen María dice que sí, y entonces se da el misterio de la encarnación y este misterio transforma, en primer lugar, la vida de la Virgen María, con todo lo que implicó, pero en segundo lugar, el entorno familiar, el entorno local y la historia misma. La historia de la salvación desde los creyentes, pero también la historia de la humanidad, ¿no? En un contexto universal. Entonces vean ustedes cómo, eh, hermanos, el misterio de la encarnación está ya en el método y es referencia para el método en la catequesis. Entonces hablamos de una doble fidelidad. Esto ustedes lo habrán
escuchado varias veces, pero es que el catequista lo tiene que tener siempre presente. Son de esas cositas que uno tiene, de esos conceptos, de esas cuestiones, de esa teoría que tiene que ir a la práctica y que no se nos tiene que olvidar nunca, y que tenemos que recordar día con día, con día, con día, con día, ¿no? Porque si no, nos vamos perdiendo. Entonces, el catequista tiene una doble, tiene que recordar la doble fidelidad y tiene que vivirla. Por un lado, fidelidad a Dios, al mensaje, y ahí es donde está el contenido. El contenido de fe no es mi contenido, no es mi contenido, es el contenido de la fe revelada a través de la historia de la salvación y de la iglesia. Entonces hay que ser fieles a ese contenido, ser fieles a Dios. Ahí es donde está el contenido. Cuando dice el directorio hay que ser fieles a Dios y a la persona, cuando se refiere a Dios es el contenido. Y cuando se refiere a la persona tiene que ver con el método. Porque sí, el contenido es uno, pero las circunstancias, las realidades, los momentos, los lugares, las personas a las que se le transmite el Evangelio son distintas y han cambiado a lo largo de los siglos. Y es cuando llega y es cuando aparece el método. Entonces tenemos que tener esta claridad, ¿no? Y ya el viernesito empezaremos con un diálogo sobre dudas, comentarios, qué les ha llamado la atención de aquí, o si fueron a profundizar en el directorio, o si ya estuvieron viendo en sus subsidios, en sus catecismos, cómo es que estos elementos se van mostrando, ¿no? Entonces recuerden, doble fidelidad a Dios y a la persona. Cuando hablamos de Dios es el contenido, cuando hablamos de la persona tiene relación con el método. Ahora, hablando del contenido, hermanos, el contenido. El contenido es el objeto de la fe, es el objeto de fe. La fe es el objeto de este contenido en la catequesis. ¿Cuál fe? La fe que nos han transmitido. ¿Qué es lo que decimos en la profesión de fe, en el diálogo, ¿no? Cuando es en la forma de diálogo, ¿no? De pregunta-respuesta. ¿Cómo concluimos? Esta es nuestra fe. Entonces, esta es mi fe. No, primero, vamos, vean cómo va graduándose. Primero nos preguntan, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y qué digo? Yo sí creo. Yo, yo creo. Algo personal. Después decimos, esta es nuestra fe. ¿La fe de quién? De los que estamos ahí en la asamblea, de los que estamos respondiendo en ese momento. Y después decimos, y lo hacemos aún más grande y trascendente, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, nos hablamos a un contexto y una experiencia universal y que se ha ido desarrollando a través de la historia de la salvación. Entonces, esta fe es el objeto del contenido de la catequesis. Por lo tanto, nos pide dos cosas cuando hablamos del contenido en la catequesis. La primera es que el contenido que mostremos en la catequesis tiene, bueno, luego el tener, ¿no? Suena como a deber, ¿no? Requiere, es necesario para que sea fiel. Recuerden a la doble fidelidad. Para que sea fiel a Dios, requiere que refleje la naturaleza del mensaje evangélico. Es decir, que el contenido de la catequesis es la experiencia misma de la buena nueva, manifestada en Jesucristo, pero no solo en Jesucristo, porque la experiencia de fe comprendida en Jesucristo es culmen de toda la historia de la salvación previa de la antigua alianza y es manantial y origen de la historia de la iglesia y de la historia de salvación posterior y que estamos viviendo al día de hoy, porque lo que vivimos hoy también es historia de salvación. Entonces, pero en el centro está el mensaje evangélico, el mensaje del evangelio, la buena nueva de Jesucristo. Eso es relación entonces y siendo fiel a Dios. Pero tiene que considerar las circunstancias concretas de la comunidad para su correcta transmisión, para su adecuada transmisión.
Entonces, catequista, a ver, ¿qué es lo que tiene que contener no solo el subsidio, sino lo que yo hago en la catequesis y en los procesos de formación en la fe? Tiene que contener la fe, que tiene que reflejar la naturaleza del mensaje evangélico, pero que tiene que tomar en cuenta las circunstancias de la comunidad, de las personas, del momento, de todo, ¿no? Eh, Porque tiene que transmitirse de esa manera, para transmitirse de manera adecuada. Porque si no, entonces volvemos a lo que decía el padre Valentín. Volvemos a un adoctrinamiento. Mm, Ahora, esto también lo vamos a ver más adelantito. No quiere decir que la doctrina no sea necesaria, porque claro que es necesaria. Pero adoctrinar, es decir, centrar todo como si todo fuera doctrina y transmitir todo de la misma manera, ¿no? ¿Para qué usamos la palabra adoctrinamiento? ¿No? Es que tú estás adoctrinado. ¿Qué quiere decir? Que tú ni lo piensas, ni lo razonas, ni lo dices, ¿no? Luego en la política se dice, ¿no? Es que tú estás bien adoctrinado porque crees lo que, independientemente del partido, ¿no? Crees lo que te dice el partido, lo que postula el partido, no importa si está bien, si está mal, tú nunca lo cuestionas, nunca lo reflexionas, nunca, o sea, estás adoctrinado, ¿no? Ahí, o sea, te dijeron es esto, 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 esto y esto, y no importa las circunstancias, no importa la realidad, no importa lo que otros te digan, no importa lo que estés viendo, no importa si es verdad, no importa si es mentira, tú te casas con eso, ¿no? Eso es adoctrinar. Pero cuando tú transmites la doctrina de fe, el contenido de fe, las verdades de fe, que también son importantes en la catequesis, de una manera correcta, usando los métodos correctos, es porque entonces estás transmitiendo estas verdades de fe de una manera que considera estas circunstancias. Y entonces, hermanos, hablando en este proceso, tenemos que hablar de la pluralidad de los métodos. El método, diferentes maneras de llegar a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La transmisión de la fe. La transmisión de la fe que ya vimos anteriormente. Pero ¿cuáles son estos caminos y cómo tenemos que elegirlos, hermanos? Por un lado nos dice el directorio, y son tres cositas que hay que tener en cuenta, que la catequesis no sigue un método único. La catequesis no sigue ni se casa con un único método. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces estaríamos adoctrinando. Y recuerden que tenemos que considerar las diversas circunstancias y realidades. Por lo tanto, si hay diversas realidades y circunstancias, pues hay que optar por diferentes métodos. Ahí está la riqueza de la iglesia, ¿no? Pero tampoco puede vivir de improvisaciones. Entonces, como decía mi papá y como dice el verso, ¿no? El refrán, eh, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no le alumbre. Es decir, no por decir, ay, no me puedo casar con un método, pues a ver, voy a ver, no, 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 no. O sea, tampoco vas a improvisar día con día, ¿no? Esos catequistas que yo sé que en Teotihuacán no existen, ¿no? Pero que en muchas diócesis sí existen, ¿no? De no, es que yo hoy no preparé mi tema, hoy no preparé mi sesión, a ver qué me inspira el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues está bien alguna vez, porque, o sea, se entiende alguna vez, porque pues tal vez tuviste complicaciones de salud, de trabajo, de familia, algo, pues, o sea, también puede suceder, ¿no? Y nadie quita que el Espíritu Santo va a actuar, pero pues si eso te pasa los 40 sábados o domingos o viernes de la catequesis, ¿no? Pues entonces ya estás viviendo de improvisación, ya no es un método, ajá. Y ya no es que el Espíritu Santo a ver qué te inspira, también el Espíritu, no, pues no, ¿cómo sea? ¿No? Entonces vean, no, la catequesis no sigue un método único, pero tampoco vive de improvisaciones. Ahora, la catequesis cuando elige un método tiene que confrontarse con la pedagogía y con la enseñanza. Y aquí es donde entra la riqueza de las ciencias humanas para la catequesis. Pedagogía en su amplio sentido, tanto la pedagogía de Dios, la pedagogía de Jesús, la pedagogía de la Virgen, la pedagogía de la Iglesia, pero también la pedagogía como ciencia y las pedagogías como ciencias, ¿no? Y la enseñanza.
Porque sí, catequista, la catequesis es enseñanza, es un proceso de enseñanza. No solo, no se reduce solo a eso, no somos solo maestros en el sentido docente, pero claro que, que hacemos un acto educativo, ¿no? Una acción educativa. Entonces tenemos que confrontarnos con ello. Y el catequista tiene que ir adquiriendo competencias docentes también, si no profesionalmente, si no a nivel académico, pero sí tiene que irlas adquiriendo para profesionalizar su labor, ¿no? Su misión. Pero cuando hablamos de métodos, no podemos perdernos. El método cuando hablamos de, de método en la catequesis, porque un método, o cuando la catequesis elige un método, se deja guiar por el evangelio. Un método, que sea un método realmente catequético, es porque este método se deja guiar por el evangelio para reconocer la verdad del ser humano. Entonces, y por eso les digo, son estos conceptos que volvemos y que tenemos que estar dándole vueltas una y otra y otra y otra vez. Se deja guiar por el evangelio para reconocer la verdad del ser humano, la doble fidelidad, la fidelidad a Dios y la fidelidad al ser humano, el contenido y el método. Vean cómo siempre van de la mano y nos lo resalta el directorio y con ello la iglesia una y otra y otra y otra y otra vez. Un método se tiene que dejar guiar por el evangelio para que sea un método realmente de salvación. Porque es que entonces el catequista, a ver, vamos a entender esto, hermanos, es cuando tomamos las cuestiones humanas, las ciencias humanas, como la pedagogía, las cuestiones como la didáctica, la antropología, la sociología, la comunicación, que claro que enriquecen a la catequesis, pero al convertirlas en método por medio de la guía del Evangelio, nos ayudan a que esa verdad del ser humano, esa historia humana, se convierta en historia de la salvación. Entonces dejan de ser métodos solamente humanos para permitirnos llegar a un método que te lleva a un encuentro trascendente, a un encuentro con la persona de Cristo. Entonces, queridos catequistas, esto se busca cuando se elabora un proceso y cuando se elaboran subsidios para el proceso. Y cuando usamos un subsidio, sea el que sea, porque a veces necesito subsidios para la prebautismal, para los matrimonios, para los jóvenes, para los adultos, para mis hermanos catequistas, pero ¿cómo lo elijo? Siempre me tiene que estar diciendo el padrecito. No, pues el padrecito tiene, claro, que dar su opinión, pero también los sacerdotes y los coordinadores, todos muchas veces están ocupados en muchas cosas, ¿no? Y entonces dicen, no, pues es que nunca tomamos un subsidio ni una formación ni nada, porque pues nunca el padre no nos dice, no, a ver, tú también tenemos que irnos formando para tener los criterios mínimos de, a ver, este conviene, pues sí, sí conviene. ¿Por qué? Porque sigue, tiene un método que se va adecuando a la realidad en la que estamos, en la que esté, en la que estoy, a las circunstancias, etcétera. Entonces, tenemos que ir teniendo criterios, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que tienen que considerar los métodos en la catequesis, hermanos? Nos lo dice el directorio. Por un lado, la edad. Eso es claro, la edad. Sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la segunda, tercera, cuarta, quinta edad, la segunda infancia, la tercera adolescencia, ¿no? Ahí tienen que tomar en cuenta la edad. ¿Por qué? Porque de esas dependen un montón de cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen que tomar en cuenta? El desarrollo intelectual. Y no hablamos de los más inteligentes y de los menos inteligentes, sino simplemente el grado de desarrollo intelectual que muchas veces se ve condicionado por las realidades culturales, históricas y económicas, y otras veces se ve condicionado por cuestiones genéticas o físicas, ¿no? Biológicas. Y es cuando surgen entonces las catequesis especiales. ¿Por qué surgen los métodos especiales hablando de catequesis para personas con alguna discapacidad? Pues porque el desarrollo intelectual puede estar afectado o puede estar limitado o puede estar restringido o condicionado eh,
pues por una cuestión, les digo, genética, física, ¿no? Biológica, y por lo tanto hay que adoptar un método específico para ellos. Y también para los catequistas, ¿eh? Porque pues también cuando hablamos de también hay que hablar del grado de desarrollo intelectual de los catequistas, ¿no? Eh, o sea, ir conociendo para ver qué método es el mejor para hablar de formación de catequistas. Y luego está otra cosa a considerar, es el grado de madurez eclesial y espiritual. Eso también es importante. Esto decía el padre Valentín, no hacemos exámenes porque el proceso en el camino de fe no se mide con exámenes tipo pruebas, ¿no? Tipos escolares, sí, pero cuando eliges un método, sí tienes que ir valorando tú. Por eso decía el padre, ¿no? Nos dice, tienes que tener ojo experto, el ojo de águila, ¿no? El ojo que conoce, el ojo que está abierto a las realidades para ir comprendiendo el grado de madurez eclesial y espiritual de tus interlocutores, de tus catequizandos y de ti mismo. Bien, dos grados de madurez, no solo la madurez humana, ¿no? O intelectual, sino eclesial, espiritual, ah, caray. O sea, también eso se puede ir midiendo, sí, se puede ir valorando, se puede ir conociendo, porque tienes que ver qué tan madura estás tú en tu relación con la iglesia y qué tan madura está la iglesia misma, la comunidad misma para recibir a esas personas. Un ejemplo, hay comunidades que tienen procesos de catecumenado y hay comunidades que no. O sea, catecumenado en el sentido estricto, personas que no tienen ni un solo de los sacramentos y que ya son adultas, ¿no? Ese habla de un grado de madurez de una comunidad. Ahora, no implica que sea mejor o peor comunidad, no, no, no. Simplemente habla de un grado de madurez que tiene esa comunidad respecto a otra comunidad. El que haya un subsidio propio de su diócesis, hermanos, habla de un grado de madurez de la vida diocesana. A eso habla de un grado de madurez. Vuelvo a lo mismo. No es ni mejor ni peor, simplemente habla de un grado de madurez, de un caminar. Nosotros, por ejemplo, diócesis de Xochimilco, llevamos 5 años, como diócesis, ¿no? Bueno, íbamos a hacer 6. Pero de esos una parte nos tocó en pandemia. Entonces, pues para llegar a un proyecto como este que ustedes hoy tienen, pues tal vez todavía no es momento, tal vez sí, pero eso habla de la madurez como comunidad eclesial. Y también espiritual, porque claro, también la vida espiritual de cada persona se va midiendo y va teniendo sus idas y bajadas, ¿no? Sus altas y bajas, sus idas y venidas. Porque el camino de desarrollo espiritual, porque claro, también la espiritualidad se va desarrollando y tiene que ir madurando, no siempre es el mismo y no todos estamos al mismo nivel y no podemos exigir ni querer que todos estén al mismo nivel, pero sí podemos tener, y es que por eso decía el padre, ¿por qué no hay una guía? Pues porque el catequista es el que tiene que chambearle, ¿no? O sea, puedes tener estándares, puedes tener una serie de esto es como tener un recetario, sí, pero el sazón se lo da a cada persona, ¿no? El grado de sal, el grado de azúcar, el grado de picor en una receta se lo da cada cocinero. Y ahí es donde entra la labor del catequista. Ahora, este proceso también, hermanos, comunica la fe. ¿Para qué queremos un proceso en la catequesis? Porque este proceso tiene que comunicar la fe. No estamos hablando de una clase en el colegio. He aquí la diferencia entre la educación en la fe escolar y la catequesis parroquial, la catequesis diocesana, la catequesis en la comunidad. Hay una gran diferencia, porque la catequesis, cuando se habla de catequesis en su sentido amplio, sí tiene que comunicar la fe. No solo tiene que dar datos de cultura religiosa, no solo tiene que ayudarnos a comprender la manera en que se expresan otras religiones también, porque es parte de la catequesis escolarizada, bueno, no de la catequesis escolarizada, sino de la enseñanza de la fe o de la religión en la escuela, ¿no? Sino que en la catequesis sí tiene que ser netamente una comunicación de fe. Es uno de los objetivos. Ahora, por lo tanto,
la catequesis y el método que se use para ellas, tiene que tener en cuenta que lo que hagamos en la catequesis, sí depende de nosotros en gran parte, porque claro, depende de uno, depende de ti, hermano, hermana catequista, y depende también de lo que hemos visto, del desarrollo intelectual, de la edad, del grado de madurez, del contexto, de los pleitos en la casa, de los beneficios, del tipo de familia, de si está lloviendo, de si no está lloviendo, de cuánto preparaste tu sesión, de qué tan receptivo viene el interlocutor. Sí, 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 también depende de eso. Pero sobre todo no tienes que olvidar que la catequesis como acto de transmisión de la fe es un acontecimiento de gracia. Y ahí es donde ya nos supera, ahí es donde ya nos trasciende. Tú pones lo tuyo y Dios hace el resto. Tú pones lo tuyo y Dios es el que provoca, el que propicia las conversiones. ¿Por qué entonces, hermanos, si nos pasamos al diagramita de al lado? Este encuentro que se da en la catequesis, porque luego así le llamamos los encuentros, las sesiones de catequesis, los encuentros de catequesis, y la catequesis lo que busca es provocar este encuentro, se da por gracia de Dios entre la experiencia humana y la palabra divina, la palabra de Dios. Vuelvo a lo mismo. Sí, todos los demás también lo tenemos que tener en cuenta. Pero en un momento no tenemos que olvidar que el encuentro se da entre la experiencia humana y la palabra de Dios, y ese es un acontecimiento de gracia. Tú da lo mejor de ti, tú fórmate, prepárate, apasionate, haz oración, llega temprano, eh, haz lo que sé que lo haces, haz con amor a la iglesia y a las familias y a los niños y a los jóvenes, pero en el fondo recuerda que es acontecimiento de gracia, que este encuentro se da gracias a un acontecimiento de gracia. Y entonces vamos a hablar de este esquemita un poco más complejo, pero recuerden que van a tener de todos modos la grabación, ¿no? De algo que el directorio nos menciona que es el principio de correlación, así se llama. Y esta es una formación muy teórica catequista, pero verás que lo vives en el día a día, lo haces en el día a día. Pero también tenemos que irnos formando como catequistas. Yo lo creo por mi experiencia de catequistas. También tenemos que irnos formando, así como damos razón de nuestra fe, también para dar razón de nuestro ministerio, que es la catequesis. Entonces, este es muy teórico, muy esquemático, pero van a ver que ustedes ya lo hacen en el día a día. Hay un principio, cuando se habla del método y el subsidio y el contenido en la catequesis, que es el principio de correlación. El principio de correlación es un principio hermenéutico. ¿Qué es un principio hermenéutico? Un principio de interpretación. Eh, Muy simple. Es como una tijera, ¿no? Que dicen, ¿no? Va y viene. Tiene un origen, tiene un final, tiene un proceso. Entonces es un ir y venir. Es un proceso de ir y venir, ¿no? Eh, ¿Entre qué se da este principio de correlación? Se da entre dos elementos. Y volvemos a la misma, la doble fidelidad. Y disculpen que sea tan insistente, pero vean la riqueza de hablar de la doble fidelidad, que está presente en los procesos y que está presente en los subsidios. Por un lado, los acontecimientos personales y sociales de la vida y de la historia. De ahí partimos. Acontecimientos personales y sociales. Lo que te pasa a ti, lo que nos pasa a nosotros y lo que nos pasa como sociedad. Acontecimientos personales y sociales. ¿De quién? De la vida, mi vida, su vida, nuestra vida, los que estamos aquí, nuestra vida, nuestra vida, pongan el pueblo de donde viven, la comunidad del barrio donde ustedes están, la diócesis, ¿no? El municipio, y de la historia, los grandes acontecimientos que suceden en la historia. Ese es un lado, eso existe y eso está ahí, y es parte de la catequesis. Y en el otro está el contenido de la fe. Entonces, la correlación se da así como está el principal esquema del centro, hermanos, ¿no? Acontecimientos personales y sociales de la vida de fe y contenido de la fe. Estos están interactuando, están en correlación, están fluyendo, están fluctuando.
Ahora sí, ¿qué sucedería si estos no fluctúan? ¿Qué pasa si yo tengo una pecera con peces y el agua no fluye? ¿Qué sucede con esa agua? Y se estanca. Primero, se empieza a cambiar de color, se pone turbia, se pone verde, se pierde el oxígeno y por más que haya estado bonita al inicio, se llena de algas, se llena de hongos. ¿Y qué les pasa a esos pececitos? Salieron del chat, ¿no? Salen del chat. ¿Por qué? Porque se estancó. Cuando no existe el principio de correlación en la catequesis, sucede esto, se estanca. O se estanca el contenido o se estancan los acontecimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando se estanca el contenido, hermanos? Pues nos volvemos adoctrinantes. Solo nos importa aprendernos datos, preguntas, respuestas y fórmulas, citas bíblicas, historias de vidas de los santos, hasta párrafos completos de documentos de la iglesia, si tú quieres, pero nomás te lo quieres aprender para tenerlos ahí. ¿Y qué pasa cuando nos estancamos en los acontecimientos personales y sociales de la vida y de la historia? Pues nos volvemos, en el mejor de los casos, un voluntariado, una organización no gubernamental que trata de ver y resolver la vida de las personas, que no es que esté mal, pero que no está transmitiendo una verdad de fe, no está buscando ir más allá. La diferencia entre un voluntariado, por ejemplo, quien se va a trabajar con Médicos Sin Fronteras o abre un comedor comunitario, pues claro que está buscando la mejoría de sus hermanos, ¿no? Y en el fondo está un valor evangélico, pero no lo está haciendo, aunque él sea creyente, el comedor comunitario como tal no es una expresión evangélica porque en él no se está transmitiendo la fe. Ahora, la persona que está ahí a lo mejor también es catequista, eso es muy distinto. Pero si no, entonces ya me vuelvo como muy activista y muy poco transmisor de la fe. Entonces, hermanos, ninguno de ambos polos. Una correlación como en la pecera. Esto tiene que estar fluyendo. ¿Para qué? Para que el oxígeno no se acabe y la pecera siga dando vida, esa agua siga dando vida, porque si no, entonces esa agua que es la catequesis va a asfixiar o a complicar la vida de aquellos que tienen nadando, que son los pececitos, que son los interlocutores y los mismos catequistas, y con ello la iglesia misma. Entonces, tiene que haber una correlación, hermanos, ¿no? Acontecimientos personales y sociales de la vida y contenido de fe. Estos siempre tienen que estar en relación uno con el otro. Entonces, por un lado tenemos, hermanos, si ven ahí en la diapositiva, tenemos lo que podríamos denominar la existencia, y por otro lado tenemos el querigma o el anuncio cristiano. Entonces, a los acontecimientos personales y bla, 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 de la vida y de la historia son la existencia. Y al contenido de la fe vamos a resumir en una palabra que nos decía el Papa Francisco, que nos resaltaba y que nos resaltó un montón desde su primer documento, que fue el querido. Entonces, ¿qué es lo que hace el que, y aquí viene, ya se completa este circuito? Cuando la existencia se deja, tiene relación con el contenido de la fe, entonces en ella se manifiesta la verdad del anuncio cristiano. Cuando la existencia se relaciona con la fe, en esa vida se manifiestan las verdades y la verdad del anuncio cristiano. Las virtudes cardinales, las virtudes teologales, la vida de fe, los valores del reino, el amor, ¿no? Etcétera, se manifiestan. Y esos valores, todo eso que se manifiesta en la vida porque tuvo contacto con la fe, es lo que nosotros llamamos el querigma. Y cuando ese querigma se da en la vida de la persona porque su vida tuvo contacto con la fe, entonces este querigma le da un valor salvífico y de plenitud de vida a la existencia. Y entonces esta existencia que vivo en el día a día
vuelve a llenarse de fe y le da sentido a la fe, porque a ver, yo tengo mi existencia, yo trato de vivirla con fe, desde la fe, con el contenido de la fe. Eso se vuelve un anuncio que le puedo dar a otros por la palabra, por la catequesis y por mi propia vida. Y entonces este anuncio le da sentido a la vida mía y a la vida de los demás y por lo tanto eso vuelve a buscar el contenido de fe. Entonces, hermanos, esto es un círculo, este no es un círculo vicioso, este es un círculo virtuoso, ¿no? Que se da en esta relación, en esta correlación, en la cual tienen que ir de la mano. Y volvemos a lo del inicio, hermanos. Doble fidelidad a Dios y al ser humano. Y esta doble fidelidad tiene que estar en comunión. Relación entre existencia y querigma. La existencia, y lo dice la catequesis y lo dicen los grandes catequetas, y nos lo dice la misma Biblia, la historia de la salvación en la Biblia, la existencia es el lugar en el que la fe se vive, en el que los encuentros de fe se dan. No hay otro lugar en el que Dios se encuentre con el ser humano ni con cada uno de nosotros que no sea en la existencia misma. Pero esta fe es la que le da sentido a la existencia. Entonces, la existencia misma permite la transmisión de la fe. Y la transmisión de la fe le da sentido a la existencia. Una va con la otra. Y esto se hace en la catequesis. Por eso les digo que yo sé que esto ustedes ya lo hacen, hermanos y hermanas. Yo sé que esto ustedes ya lo hacen. Ustedes en su día a día, en su catequesis, con sus alumnos, con sus niños, con sus interlocutores, como ustedes le nombren, o como ellos los nombren a ustedes, ustedes parten de una existencia y tienen que tomar en cuenta esto para transmitir un querigma. Y cuando este querigma se transmite y penetra en el corazón de ellos y en el de cada uno de nosotros, le da valor a nuestra existencia y a la existencia de ellos. Yo sé que en el fondo cada uno de nosotros quiere que nuestros interlocutores y sus familias, y nosotros y nuestras familias, vivamos de acuerdo a lo que la fe nos dice y a lo que la fe nos transmite y al mensaje de anuncio de salvación y de vida. ¿Y para qué lo buscamos? Porque si eso se logra, entonces tendremos una existencia más justa, más digna. Una va relacionada con la otra. Entonces, principio de correlación, hermanos. Y ya para ir concluyendo esta parte, vamos a hablar de tres cositas. En primer lugar, cuando hablamos de esto anterior, del principio de correlación que tiene relación con el método y los contenidos en la catequesis, hablamos en primer lugar de la experiencia humana. Y esto lo vuelvo a decir, lo tenemos porque viene en el subsidio y viene en el proceso, en el subsidio que acompaña su proceso. La experiencia humana. Tenemos que tener en cuenta siempre la experiencia humana. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, Jesús Maestro, nos muestra que Él es alguien que busca a la persona en su experiencia, que la encuentra en esa experiencia y que la acoge en esa experiencia. Y el ejemplo más claro es Zaqueo, ¿no? Un ejemplo, pero el más clarito y muy cortito. Zaqueo. Jesús lo busca con la mirada, ¿no? Porque Saqueo estaba ahí trepado en el sicomoro, ¿no? Pero Jesús lo busca porque para haberlo guachado, ¿no? Haberlo visto, pues tuvo que haberlo buscado, ¿no? O sea, así ha sido un bulto a lo lejos, pero lo tuvo que haber buscado de acá, ¿no? Lo encontró y lo acogió, lo recibió. Entonces, Jesús parte de esa experiencia. Jesús incluye la experiencia en su enseñanza, en el día a día. Sermón del monte o del llano, según el evangelio que queramos. Cuando alguien te pega en una mejilla, ponle también la otra, preséntale la otra, ¿no? Cuando te peguen en la mejilla izquierda, preséntale también la derecha. Porque en ese contexto, esa, ese pegarle en la otra mejilla, presentarle la otra y que le pegara, hacía más grande todavía su injusticia.
Si te piden que camines un tanto, camina más, pues sí, porque en ese contexto, en el contexto cotidiano, la experiencia cotidiana, pues no podían obligarlos a cargar más. Si lo hacían, y si el otro lo dejaba, pues era más grande su injusticia, ¿no? Y en las parábolas, pues claro, las parábolas toman elementos de la vida cotidiana y eso ustedes como catequistas lo saben. Pero ¿de dónde vienen esos elementos cotidianos? Pues esos Jesús los aprendió de la tradición parabólica. ¿Y quiénes transmitían la transmisión parabólica principalmente? Las mujeres. Las parábolas son una parte, muchos lo han dicho, son una gran parte de la experiencia de la parte o del toque femenino que tiene la enseñanza de Jesús. Sí, sí es cierto, Jesús, o sea, las parábolas eran un método enseñado por los rabinos, no era solamente privativo de Jesús, pero las parábolas, como las narraciones en el día a día, se transmiten en el seno familiar desde la madre, porque es la gran narradora de historias. Ujú. Entonces Jesús tuvo gran experiencia humana porque María fue una madre de la experiencia humana y porque San José también fue una persona de la experiencia humana. Jesús provoca interrogantes desde esta experiencia. O sea, no solamente te las presenta y no solamente las incluye, sino que hace que esta experiencia humana sea cuestionada y que te cuestione la manera en que vives tu humanidad, en que vives tu historia. Ayuda a vivir experiencias humanas. Eso es muy bonito, hermanos. Ayudó a vivir las experiencias humanas como lugares donde Dios estaba o está presente y nos llamaba o nos llama, y nos llama. Nos ayudó, pero hablando ya de Jesús histórico, de Jesús que predicó, a vivir las experiencias humanas como lugares donde Dios estaba presente y nos llamaba o los llamaba a los que se las presentó. Por último, la catequesis entonces tiene que ayudar a iluminar e interpretar esta experiencia humana. Jesús ya nos puso el modelo. Jesús nos los transmite en su enseñanza. Jesús cuestionó tu misma historia, tu misma experiencia humana. Jesús nos ayuda a vivir las experiencias como lugares donde Dios está presente y nos llama. Por lo tanto, tú catequista y la catequesis, yo catequista, mi labor es ayudar a iluminar e interpretar esta experiencia humana. Principio de correlación. Ujú. Segundo, la memoria. ¿Es importante memorizar? Sí, la memoria no es la repetición como pericos, eso es otra cosa. La memoria. La memoria es parte importantísima en la historia de la salvación, en la historia de la iglesia y en la catequesis. El catequista tiene que ser un ser con memoria y la iglesia misma tiene que atesorar la memoria. La memoria es una dimensión constitutiva de la historia de la salvación y lo vemos en los credos, ¿no? El que se lee, la lectura que se lee en el en las completas de algunos días, ¿no? En la oración de las completas. La del Deuteronomio, el Éxodo, no la tengo exactamente, ¿no? Pero que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, graba estas palabras en el dintel de tu puerta. Eso es memoria. ¿Para qué las grabas? Y transmítenselas a tus hijos, para transmitirlas. ¿Por qué tienes que conservar lo que Dios hizo en tu vida? ¿Para qué tienes que conservarlo en tu memoria? Para transmitirla. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que transmites como catequista? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Uy, de harta gente y de hartos siglos. Y también lo vemos en, ¿qué dice vean qué importante, qué es lo que dice el Evangelio de Lucas de la Virgen María, que cuando veía lo que vivía con Jesús, guardaba esas cosas en su corazón. Eso es memoria, conservar esas cosas. Ahora, la catequesis valora la celebración o memoria de los grandes acontecimientos.
Disculpen, es que el PowerPoint me puso una celebración china, ¿no? Pero la catequesis valora la celebración o memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Y esa la leen, porque ahorita nos va a dar tiempo, ¿no? Porque ya me alargué. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 y 15, o del 12 al 15, si ustedes quieren leerlo, ahí anótenlo, para su lectura. Habla sobre la memoria, o sea, quien escribió la segunda carta de Pedro, que son ya de estas cartas que hablan también sobre métodos de transmisión del Evangelio, eh, habla sobre la importancia de guardar lo que Dios ha hecho y de transmitirlo. Pues ahí léanla, para que vean en el ratito, ¿no? Y entonces la memoria tiene que ver con lo que hacemos en la catequesis y en el catecumenado, y se hacía en la iniciación cristiana antes y se ha retomado, que son estas dos palabras domingueras, traditio y reditio. Es decir, lo que la tradición, la tradición, lo que la iglesia nos ha transmitido, ¿no? Yo así siempre se los pongo a los catequistas para no caer en complicaciones eh, eh, de palabras, ¿no? De etimologías. La tradición es lo que la iglesia nos da, lo que yo recibí de la iglesia. Y la redicho es aquello que me cuestiona, yo le respondo a la iglesia. Tradicho y redicho, volvemos a lo mismo, una y otra. La fe que se me transmite y la respuesta que yo le doy desde mi vida. O lo que se resume ahí, como ustedes lo están viendo. La entrega, lo que la iglesia me da y que es herencia, que eso no es algo que yo haya tenido, sino que la fe me lo da como gracia, como don. La iglesia me da la fe como don, ¿no? Dios mismo me sale a mi encuentro como don. Él me da una fe, Él me da el don de la gracia, Él me la transmite por medio de la iglesia y yo la recibo, por está ahí la cajita, ¿no? Y la redicho es la respuesta del hombre en el proceso catequético y en la vida cotidiana. Porque entonces yo en el proceso de catequesis decido qué respuesta le doy a Dios de esa fe que Él me transmite. Él me la da, Él me la ofrece, esa fe y esa salvación. Yo tengo que responder en el mismo proceso de la catequesis, ahí mismo, pero para la vida y en la vida cotidiana. Entonces, hermanos, memoria también es importante. Entonces, vean, la memoria no quiere decir solo a lo memorístico, a lo que se memoriza, sino a lo que se guarda como un tesoro y se va ofreciendo y a lo que se responde. Es la parábola que dice que el reino de los cielos es como aquel padre que saca del ropero, del baúl, o según la traducción, las cosas nuevas y las cosas viejas. ¿Ven? Ahí está puesta ya esta cuestión de la memoria. Y pues ya, porque ya es hora. Entonces, estamos dando, esto lo vamos a retomar en 8 días. El viernes, ¿no? Perdón, ya saben, uno está ahí ya, este, ya está condicionado a que está en la parroquia cada 8 días por lo regular, ¿no? Entonces, bueno, el viernes vamos a retomar esto, hermanos. Lo voy a retomar nomás de repasito para hablar de los lenguajes y el lenguaje en la catequesis, del grupo y el espacio, y ya hablar del subsidio, porque vuelvo a lo mismo. Para hacer uso correcto de un subsidio en un proceso, hay que entender el proceso y hay que entender lo que hacemos como catequistas. Yo sé que ustedes lo hacen de manera maravillosa, por su esfuerzo y por gracia de Dios, pero también hay que irnos formando para dar razón de lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues, por mi parte, aquí concluyo. Eh, Espero no haberlos aburrido con esto, ¿no? Que era muy teórico de la catequesis, pero creo yo que muy interesante. Y ya ahorita los avisos parroquiales y finales con nuestros patrocinadores, que es el Padre Israel y Yara. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Oscar. Oscar. Ah, ya está ahí el padre. Adelante, padre, vale. Sí, pues solamente, ¿verdad? Agradecerles que nos han dado la oportunidad de este momento. Y bueno, todo lo que nos ha presentado Oscar realmente pues son los elementos que de alguna manera se van a ir descubriendo dentro de lo que viene siendo el subsidio, de, ¿verdad? Del material de la catequesis que se presenta. Y bueno, dentro de este trabajo que también nos ha ido presentando Oscar, sí es cierto, ¿verdad?
es muy, verá, la palabra se hizo carne y por tanto, pues una de las cosas muy importantes del itinerario de la catequesis es de que esa palabra realmente, que es palabra de Dios, se encarne en las personas para volverse vida, porque esa es la intención y como muy claro lo expuso hoy Oscar, es necesario que la palabra de Dios no solamente quede, ¿verdad? Como una palabra escuchada o quede como una parte de la memoria, sino que hoy esa palabra se convierta en vida. Y la mejor manera de hacerlo, pues como ¿verdad? Lo he expuesto, pues es la comunidad. Y la parte de todo esto, ¿verdad? Es considerar que pues todo este trabajo que nos ha ido presentando Oscar tiene, pues vamos a descubrirse. Ya ustedes teniendo el material, ya ustedes valorándolo y al mismo tiempo, ¿verdad? Estudiándolo, se van a dar cuenta de que todo lo que nos ha expuesto Oscar, pues tiene, ¿verdad? Grandes verdades y al mismo tiempo marca sobre todo el elemento de que pues nuestro catecismo es lo más actualizado que se puede dar para nuestro tiempo. Esa es una de las cosas muy importantes. Está actualizado para nuestro tiempo, responde a nuestro tiempo y directamente pues viendo, ¿verdad? La característica, la edad a las personas, pues vamos, ofrece verdaderamente pues un compendio integral. Pues bien, agradecerles, hermanos catequistas, nos estaremos viendo el próximo viernes, igual a las 7 de la noche. Y bueno, pues ya de alguna manera, pues como lo ha también comentado Oscar, se adelanta pues sobre todo a ubicar todo lo que viene siendo, ¿verdad? El contenido de nuestro subsidio, nuestro itinerario de iniciación cristiana infantil. Y bueno, solamente comentarles. Por esta ocasión estamos trabajando, solamente se ha sacado el subsidio número 3, pero ya están a puerta también el uno y el 2, que son la formación para la primera comunión. Y primeramente Dios, estamos, ¿verdad? En marcha con los demás itinerarios a la formación de la confirmación. Pues es todo lo que tengo que yo aportar. Janet, no sé, algo que se me pase, pues tú tienes un poquito más ahí la lista. No, padre, solamente pues agradecerle a las catequistas que se anotaron. Yo sé que a varias no les entró su IT, pero va a estar todo esto grabado. Entonces no se apuren por las que no pudieron entrar o por las que sacaron, pero va a estar grabado ahorita, al ratito Oscar me hace favor de mandarme la grabación y yo ya se las envío para que no tengan pendiente con sus demás hermanas catequistas. Y nuevamente, pues, gracias y recordarles que el domingo es el día del catequista y vamos a estar allá en San Pablo el domingo. Para las que no se han inscrito, ya se les mandó el formulario para que se puedan inscribir. Recuerde que la inscripción es para darles una mejor logística, una mejor acogida, para que podamos, pues, no tengamos el problema de que se quedan sillas o que se quedan sin sillas ustedes. Sería todo, padre, y si usted les hace la invitación para las conferencias de Monseñor. Sí, de parte de Monseñor Guillermo Francisco, nuestro obispo diocesano, pues recordemos que del 25 al 27 de septiembre, primeramente Dios, de este jueves a sábado, pues vamos a tener una serie de conferencias que nos pueden vitalizar y nos pueden sobre todo ofrecer conocimiento, pues en el área, ¿verdad? Pastoral, de la pastoral profética, de la pastoral litúrgica, de la pastoral social y de la familia, juventud y vida. Estas conferencias tienen el tinte primeramente de ver el legado que nos ofrece el Papa Francisco. Las actividades del día 25 serán por la mañana y por la tarde. Viernes y sábado serán solamente por la mañana. Los horarios de las actividades del jueves son de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 3 de la tarde a las 7 de la noche. Y posteriormente, ¿verdad? Sábado, perdón, viernes y sábado, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Todas estas actividades, pues bueno, en este caso, pues para hacer, ¿verdad? Los pagos que corresponden, tienen sobre todo, ¿verdad? ¿verdad? Un costo de 25 pesos. Y bueno, pues yo lo que les puedo decir es que, como lo ha dicho también nuestro obispo, las personas que van a dar estas conferencias son personas que directamente son de renombre
y que en el trabajo, ¿verdad?, que hacen con la iglesia, pues directamente nos pueden ofrecer muchos elementos que actualizan nuestro ministerio como catequistas. Estamos invitados y bueno, pues esperemos vernos ahí. Primeramente Dios. Lo que nos corresponde a nosotros como la pastoral profética será el jueves por la tarde para que si alguno de ustedes, verá, quiere saber cuál es el legado de la evangelización y la catequesis que nos ha dejado el Papa Francisco, pues ahí podemos nosotros corroborar todo aquello que pues hoy se ha explicado desde este apartado que hemos comenzado. Pues muchas gracias y bueno, pues vamos a agradecer a Dios todo lo que nos ofrece. Nada más, El- un favor, padre, espérame tantito. Las catequistas que no están en el grupo, comuníquense con Brenda, ahí en el grupo, por favor, para que ella las pueda ingresar en el grupo. O mándenme el mensajito y ya les doy el número de teléfono de Brenda para que ustedes puedan ingresar al grupo y ya el viernes puedan estar también en el taller. Sería todo, padre. Bueno, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que tengan todos una bendecida noche y un buen descanso. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias, Padre. Gracias a Gracias, todos. Gracias a padre. ustedes.